Muy buenos días, querida familia, que el Señor les bendiga. Es una bendición enorme que podamos ya estar nuevamente reunidos a través de este medio, ya que no podemos hacerlo físicamente en la congregación, pero Dios es fiel, Dios es bueno, que nos da este día más, este primer día de la semana, que podamos estar juntos en la presencia del Señor, como lo hacemos siempre, como hijos de Dios, adorando, exaltando el nombre del Dios Altísimo. Así que, mis hermanos, para que podamos iniciar esta mañana con la palabra del Dios vivo, vamos, por favor, le invito a que usted y yo podamos tener un tiempito de oración. Amén. Que el Señor le bendiga y qué gusto estar con usted. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana, Señor, por este inicio de semana, bendito Rey, Señor. Nos provees tú la vida, Señor, la salud, Padre bueno, para que podamos, Señor mi Dios, seguir perseverando hasta aquel día glorioso en el cual tú levantas la iglesia, oh Dios bueno. Te doy gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de dirigirnos a ti, oh Dios amado, por presentarnos a ti, Señor mi Dios, con una ofrenda, Padre, de corazones agradecidos, Dios bueno, de corazones rendidos a ti, Padre bueno. Sí, amado Rey, Señor, hoy queremos pues decirte, Señor, lo grande que tú eres, Señor, lo maravilloso que tú eres, Señor. Eres Dios fiel, eres Dios justo, eres Dios santo, eres Dios precioso, Dios eterno, Rey eterno eres tú, mi amado Rey. Señor, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor mi Dios. A ti sea la alabanza, bendito Dios, papá. Nuestro corazón, Señor mi Dios, está lleno, Señor mi Dios, de alabanza para ti, Dios bueno. Sí, Señor mi Dios, papá. Sí, Señor, las edades, los tiempos cuentan, Señor mi Dios, tus maravillas, Dios bueno. Todo lo que nuestros ojos pueden ver, Señor mi Dios, cuentan tu grandeza, tu bondad, bendito Dios. Sí, amado Rey. Las escrituras, Señor mi Dios, nos muestran tu misericordia, Señor, para con tu pueblo. A través, Señor mi Dios, de los años, Señor, grande ha sido tu bondad, grande tu misericordia, Señor, grande tu amor para con tus hijos, Señor. Y aquí estamos, Señor, de pie, Señor mi Dios, una vez más en este nuevo día, Señor. Es por tu misericordia, Dios bueno, que hemos podido abrir nuestros ojos, Señor mi Dios, para que podamos, Señor mi Dios, amado con tu pueblo, adorarte a ti, oh mi Rey eterno. Señor, agradecido, Dios bueno, agradecido, Padre, no podremos, Señor mi Dios, cambiar esta palabra del agradecimiento que hay, Señor, por ti. En cada día, Señor mi Dios, a cada instante, Señor, cada respirar, Señor, podemos sentir tu presencia, Dios bueno. Sí, Señor mi Dios, porque es tu promesa, Señor mi Dios, en favor de tus hijos, que tú estarás con nosotros, Señor, todos los días, Señor, papá. Y esa palabra, Señor, yo creo, bendito Dios, que hoy mismo estás aquí, Señor mi Dios, aquí en mi casa, Señor, en mi hogar, papá, y ahí, Señor mi Dios, donde los hermanos ya están, Señor mi Dios, Padre Santo, Señor mi Dios, conectados, Dios eterno, a este tiempo, amado Rey. Ahí estás tú, Señor mi Dios, porque tu palabra dice, donde dos o más estén congregados en tu nombre, ahí estás tú, bendito Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por darnos tal palabra, Señor mi Dios, que aviva nuestra fe, Señor mi Dios, que nos alienta, Señor mi Dios, a seguir perseverando, Señor mi Dios, a seguir viviendo tu palabra, Señor mi Dios, a seguir pregonando tu verdad, Señor, a compartir lo que tú nos has dado por gracia, Dios bueno. Sí, amado Rey, Señor, yo bendigo, Padre Santo, este tiempo, la vida, Señor, de tus hijos, Señor, de tu casa, el campamento de Dios, Señor mi Dios, cada uno de tus hijos, Señor mi Dios, Padre, una porción venga de lo alto sobre sus vidas, Dios bueno, y abrigue su corazón, Señor mi Dios, y queme su corazón, Dios eterno, en esta mañana, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor mi Dios, con tu unción fresca, amado Rey. Gracias, amado Señor, porque yo sé, Señor mi Dios amado, Padre Santo, que ahí estás, Señor mi Dios, vigilante por tus hijos, Señor mi Dios, proveyendo, Señor, en todo lo que hace falta, amado Rey. Señor, y lo que a tu pueblo, Señor, día a día le hace falta,
es, Señor mi Dios, justamente tu palabra, Dios bueno, porque tú mismo lo citaste, mi amado Señor Jesucristo. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, amado Dios. Y así lo creemos, Dios bueno, que esta mañana es para alimentar a tu pueblo, Señor mi Dios. Sí, amado Rey, la gloria y la honra sea para ti, Dios bueno. Nos ponemos a tus pies, Dios eterno. Sí, Señor. Agradecidos, Dios bueno, agradecidos, Señor, por todas las cosas, Dios mío, Señor mi Dios, que hoy el mundo está viviendo, Padre Santo. Porque, Señor, tú nos has enseñado a dar gracias en todo tiempo, en tiempos, Señor mi Dios, de aflicción, en tiempos, Señor mi Dios, de bonanza, bendito Dios, en todo tiempo, Padre, en tiempo de enfermedad, Dios eterno. Sí, Señor mi Dios, en todo tiempo, Padre amado, nos has enseñado, Dios bueno. Y podemos darte gracias, Dios mío, porque tu Espíritu, Señor, mora en nuestros corazones, Padre. Y no habrá reproche para ti, sino agradecimiento, Dios bueno. Gloria a ti, amado Dios. Así ponemos en tus manos esta mañana, Señor mi Dios. Papá, háblanos. Instruye a tu pueblo, Señor. Exhorta, redarguye, Señor. Reprende, Señor mi Dios. Consuela a tu pueblo, Señor, como tú lo sabes hacer. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y tu pueblo, Señor mi Dios. Tu campamento, Dios eterno, a tus pies, Señor mi Dios. Papá, a ese lugar hermoso, precioso, Señor, que no hay lugar más alto y más hermoso que este, Dios mío, el que tú nos has dado, Señor, ese privilegio de poder estar a tus pies, Dios mío. Gloria a ti, amado Rey. Gracias, Dios eterno. Así bendecimos este día y en tus manos nos ponemos, oh Dios Todopoderoso. Pongo la vida de tus hijos, Señor mi Dios, que hoy están conectados. Y alguien que no puede conectarse, Dios mío, Señor, a este tiempo, igual yo te pido por ellos, Señor, que tú seas llegando, Señor mi Dios, con una porción fresca a cada familia, a cada vida, Dios eterno. Así oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que este día sea de gran bendición para su vida, que Dios nos prospere en esta mañana en sabiduría, que Dios nos prospere en nuestro espíritu, llenándonos, aumentando nuestra fe, fortaleciéndonos y levantándonos más y más. Amén, mis hermanos. Qué gusto poder estar con usted compartiendo las escrituras, mis hermanos. Así que, mis hermanos, nosotros en esta mañana vamos a ver un tema importante que usted necesita conocer. Quiero pues hacerle mención a algo antes que podamos entrar al tema de esta mañana. Cuando usted y yo, cuando cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño puede abrir las escrituras, ¿sí? Y en lo particular, cuando he abierto las escrituras en los evangelios, me he podido dar cuenta de algo, mis hermanos. Encontramos que a Jesús dirigiéndose a multitud de personas. ¿Qué le parece? Mucha gente que quería seguir a Cristo Jesús. Dentro de esta cantidad, de este conglomerado de gente que quería seguir a Cristo Jesús, encontramos a los críticos más versados. ¿Quiénes son estos críticos más versados? Son los fariseos, los saduceos, estos varones que escudriñaban la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían de pasta a pasta. A más de ellos estaban los judíos, los samaritanos, los gentiles, los necesitados, los ricos, los pobres, los enfermos, los sanos, los ambiciosos, los escépticos, hombres, mujeres, niños, y así una larga lista de los que querían seguir a Jesús de Nazaret. Gran cantidad de gente quería seguir a Jesús de Nazaret. Creo firmemente que Jesús fue muy conocido en toda la región del mundo bíblico de esos tiempos. Y ha traspasado los tiempos y hoy hay muchos que quieren seguir a Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo que fue muy conocido?
¿sí? Las Escrituras me enseñan en Lucas capítulo 5, puede ir usted conmigo a Lucas capítulo 5, el verso 15. Vayamos por favor un momentito a este evangelio, al evangelio de Lucas capítulo 5, el verso 15. El verso 15 dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Cristo Jesús era muy conocido? Su fama se había extendido, dice Lucas, se había extendido más y más. Muchos hablaban de él, dando testimonio de haber escuchado su doctrina, de su autoridad y poder, de haber recibido un milagro. El Evangelio de Juan nos da una visión de esto. Nos dice que Jesús hizo muchas cosas más de lo que registran los evangelios. Mi hermano, vayamos por unos instantes al Evangelio de Juan. Vamos a San Juan. Un momentito. San Juan, el capítulo 21. El capítulo 21, el verso 25. Veamos qué es lo que nos dice ahí. En San Lucas capítulo 21, el verso 25, al final del Evangelio de Juan. Termina así. Nos dice el verso 25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrán de escribir. Amén. Esto es lo que dice Juan de Cristo Jesús. Era muy conocido, y los milagros que nosotros podemos escudriñar en la Biblia, ¿sí?, no registra todo lo que Cristo Jesús había hecho en aquel entonces, y sigue hoy y continúa hoy haciendo esos grandes milagros. Entonces, al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta que mucha gente quería seguir a Cristo Jesús. Dentro de ello ya le mencioné los sabios, los eruditos, ¿sí?, hombres, mujeres, niños, todos ellos, una multitud grande quería seguir a Cristo Jesús. Y así podemos ver, igual manera en los 4 evangelios, nos menciona que Cristo Jesús alimentó a 4,000, Cristo Jesús alimentó a 5,000. Fueron una gran cantidad de gente que quería seguir ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Esto es lo que podemos ver. Quiero que usted y yo vayamos juntos al libro de Mateo, capítulo 8, el verso 18 al 22. Una vez que usted ha identificado que gran cantidad de gente quería seguir a Cristo Jesús, nosotros vamos a confirmar esto con el libro de Mateo, el capítulo 8, el verso 12 al verso 22. Y nos dice así, ahí usted puede ver un título en esta porción, del verso 18 al 22, nos dice, los que querían seguir ¿a quién? A Jesús. Y nos dice así, el verso 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que, mis hermanos, una vez que usted ya identificó que había gran cantidad de gente que quería seguir a Jesús, el tema de esta mañana es los que querían seguir a Jesús.
ya usted conoce y acaba de leer en Mateo los que querían seguir a Cristo Jesús. Así que yo le animo que usted sí mantenga un lápiz, un cuaderno, para que usted pueda tomar apuntes de este mensaje. Los que querían seguir a Jesús. Acabamos de ver en Mateo. En Mateo, Jesús nos dice que Jesús estuvo rodeado de una gran cantidad de gente. Pero nosotros vamos a ver cómo puntualiza en esta porción de las Escrituras quiénes son los que querían seguir a Jesús. Veamos lo que nos dice en el verso 19. ¿Quién es el que quería seguir a Cristo Jesús? Y aquí vamos a ver. El verso 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dentro de esa gran cantidad de gente que quería seguir a Cristo Jesús, aquí nos dice claramente que un escriba quería seguir a Cristo Jesús. Es más, le dijo: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Este escriba, miren mis hermanos, yo quiero que entienda usted, ¿sí?, quién es un escriba. Las Escrituras nos dicen que desde Esdras, ¿sí?, desde Esdras se dominaba así al que está versado en la Torá, a un conocedor del Pentateuco, a un conocedor de la ley. Sí, usted ya sabe qué parte de las Escrituras es la ley. Está hablando de Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico. Los 5 primeros libros de las Escrituras comprende la ley. Era un hombre muy versado, conocedor de la Torá, llamado también ocasionalmente doctor de la ley o maestro. ¿A quién está hablando de este escriba? Le estoy dando a conocer para que usted sepa quién es el que le dijo a Cristo Jesús: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Entonces era conocido como un doctor de la ley o un maestro. Su título honorífico era rabino. Desde que Israel cesaron los profetas, los sabios o los rabinos se ocupaban profesionalmente de la interpretación de la Sagrada Escritura. De esta manera se formó un rango de doctores de la ley. Los escribas se elevaron pronto a conductores del pueblo, ¿sí?, siendo reconocidos en todo el pueblo en general. Los conductores del pueblo israelita, del pueblo que usted ya conoce, mis hermanos. Entonces, esto es un escriba. Este escriba quería seguirle a Cristo Jesús. Vemos dentro de estos escribas, para ponerle ya un nombre, vamos a ver un ejemplo. Nicodemo era un escriba. Y ya va a ver por qué decimos que es un escriba. Juan, el capítulo 3, el verso 1 al verso 4. Vamos, por favor, ¿sí?, a Juan, el capítulo 3, del verso 1 al 4. Vamos a dar lectura, mi hermano, ¿sí? Nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la primera parte que leemos de esta porción para que usted pueda ver. Este fariseo, este doctor, ¿sí?, se acercó en la noche buscando a Cristo Jesús, lo encontró y le habló de tal manera, le dijo esto, ¿sí?, que ellos sabían, los fariseos, ¿sí?, estos escribas, estos doctores de la ley, sabían que él había venido de Dios.
y que nadie podía hacer tales milagros, tal obra, si Dios no estaba con él. Y el Señor le responde a él, ¿no? ¿Sí? De la siguiente manera: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si bajamos un poquito, porque usted ya conoce también esta porción, ha leído, tal vez usted también ha tratado ya en un devocional en su casa con su familia, o ha dado alguna charla o un mensaje con esta porción de las Escrituras. Pero bajemos un poquito más, mis hermanos, y veamos el verso 9 y 11 del mismo capítulo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El verso 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces les refresco lo que hoy estamos viendo. Los que querían seguir a Cristo Jesús. Dentro de este conglomerado de gente que quería seguir a Cristo Jesús, estaban quienes, esta gente muy versada. Los fariseos, los escribas querían seguir a quién, a Cristo Jesús. Ya lo podemos ver aquí, ¿con quién? Con Nicodemo. Este era un maestro, como lo dice el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo, ¿no? Era un maestro, un escriba, un rabino, este varón Nicodemo, y se acercó de tal manera a Jesús. Quería seguir a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús le explicó algo muy importante que usted debe saber. Hoy en día hay cantidad de gente que quiere seguir a Cristo Jesús. Usted puede ver en las diferentes religiones que tienen la Biblia, que usted tiene, que usted y yo tenemos, y quieren seguir a Cristo Jesús. Son gente que se ha preparado, son gente que tienen un conocimiento y que quieren seguir a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús le menciona lo siguiente, en el verso 3 le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note usted que hace unos versos atrás, Nicodemo reconoce quién es Jesús y le dice así: este vino a Jesús en el verso 2 de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Claro, como le decía hace rato, este hombre era muy preparado, un conocedor de la ley. Y él podía entender, ¿sí? Cuando Cristo Jesús hablaba de Isaías, cuando Jesús hablaba de la ley, ¿sí? Él podía entender. Y le dijo esto: sabemos que has venido del Dios eterno como maestro, como maestro. Ahí está la gran diferencia. Los escribas, en este caso este varón Nicodemo, reconoció que era un maestro. Pero para seguirle a Cristo Jesús, el hombre tiene que reconocer que Cristo Jesús es el Mesías, que Cristo Jesús es el enviado de Dios para salvar al hombre del pecado de condenación eterna. Ahí está la gran diferencia. Entonces, estos hombres de letra, conocedores, si en su estructura no podía entender las palabras de quién, de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en su estructura, en su conocimiento, no cabía, ¿sí?, lo que Cristo Jesús estaba hablándole. No podía entender en la parte espiritual. Como dice acá, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre, sus ojos estaban velados a la parte espiritual, a lo que Cristo Jesús quería decirles. Este hombre estaba enfocado en lo natural, del nacimiento físico.
Y más abajo Cristo Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, así, estos hombres de letra, conocedores, rabinos, guías, querían seguir a Cristo Jesús, pero no podían seguirle a Cristo Jesús porque tenían una estructura que tenía que ser cambiada. ¿Cómo? Con ese nuevo nacimiento que Cristo Jesús quería explicarle lo que tenía que pasar en la parte espiritual. Quiero mencionarle, porque vamos a la par, los que querían seguir a Cristo Jesús en aquellos tiempos bíblicos y los que hoy quieren seguir a Jesús, porque hay gran cantidad de gente que quiere seguir a Cristo Jesús bajo sus condiciones, bajo su interpretación, bajo su conocimiento, quieren seguir al Maestro. Y usted se puede dar cuenta que no es así. Hoy existen muchos que se han preparado en teología, ¿verdad que sí? Han obtenido niveles de licenciatura, maestrías, doctorados y mucho más. El hombre, al igual que en el pasado, aman que sus títulos sean cada vez de mayor impacto. Claro que sí. Eran doctores de la ley, guías, intérpretes profesionalmente, lo que hoy de igual manera tenemos. No estoy en contra que se preparen, no, pero hoy vemos ello, ¿no es cierto? Al igual que esos varones, hoy tenemos los teólogos o alcanzan su preparación a nivel de licenciaturas, a nivel de maestrías, a nivel de doctorados, que podemos ver doctor en los salmos, en divinidades, en diferentes títulos que hoy tiene el hombre, ¿no es cierto? Sí, que cada vez se prepara y se prepara y se prepara para que sus títulos tengan mayor peso a la hora de exponer la palabra, a la hora de exponer un mensaje. Eso es lo que hoy podemos ver. Y eso es lo que le pasó a Nicodemo, y Cristo Jesús ya saben la respuesta, que este hombre tenía que nacer de nuevo. Los hombres hoy buscan un título de mayor impacto en medio de la sociedad. Eso es lo que podemos ver, aún en la parte secular, que un título de un PhD, híjole, lo máximo que puede tener el hombre o más, ¿sí? De pronto ya mismo sacan algo más para que el hombre tenga un título y tenga un nombre, pero no es así a la hora de seguirle a Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús lo mencionó. Pero estos también querían seguir a Cristo Jesús o quieren seguir a Cristo Jesús. Veamos nuevamente, ¿sí?, en la respuesta que le da, en la palabra que le dice a Jesús Nicodemo. Leamos nuevamente. ¿Sí? En el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y señales que haces tú si no está Dios contigo. ¿Sí? Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Puede un hombre? La inquietud estaba grande en él. ¿Sí? Eso es lo que quería este hombre. Pero si volvemos, por favor, volvamos a Mateo capítulo 8 y veamos lo que dijo este escriba. Este escriba dijo lo siguiente: vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Increíble, ¿no? Este hombre de letra, ¿sí?, un sabio, un erudito, un profesional, le dijo esto: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Quiero mencionarle algo, mi hermano, ¿sí? Dios conoce las intenciones del corazón. Yo quiero que entienda esta parte, porque estamos explicando el que muchos querían seguir a Cristo Jesús, y dentro de ello estaba este varón Nicodemo. Y en esta porción en Mateo nos dice que un escriba se acercó y le dijo: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Entonces Dios conoce las intenciones del corazón. Cuando Jesús se dirigía a la multitud, lo hacía por medio de
parábolas. Eso cita las Escrituras. Por medio de parábolas, así se dirigía a la multitud, al pueblo. Y dentro de estas parábolas tenemos la parábola del mayordomo infiel, que está en Lucas, el capítulo 16, el verso 13 y el verso 15. Veamos lo que nos dice el verso 13 en Lucas capítulo 16. Nos dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Note usted este verso, el verso 14, por favor. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces, como le decía, hoy podemos ver, Dios conoce el corazón o la intención de este fariseo, y le hace mención lo siguiente, ¿sí? En esta porción, en Lucas 16, 13 al 15, vemos. El verso 14, vaya usted por favor conmigo, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Esto es lo que había en esos corazones, en estos hombres de letra, en estos hombres preparados. Había, ¿qué cosa? La avaricia. Y se burlaban de él. Se burlaban de cómo él se dirigía al pueblo. Se burlaban con quién trataba. ¿Sabe usted que Jesús se dirigía a quién? A los pecadores. Él extendía la mano sobre ellos y muchos criticaban que hacía ello. Cuando sus discípulos se acercaron a la mesa a comer, cuando estuvieron comiendo, ellos criticaron de igual manera que no se habían lavado las manos. Y todo ello, ellos eran unos críticos por excelencia. ¿Verdad que sí? Cristo Jesús les dijo a ellos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Este fariseo, este escriba quería seguirle a Cristo Jesús sin dejar su forma de vida, sin dejar lo que había en su corazón. En su corazón había avaricia, en su corazón había esa necesidad por tener dinero, en su corazón había crítica, en su corazón no había esa sujeción al maestro, sino se creía que cosa, lo máximo, una autoridad que él estaba para impartir, mas no para recibir. Creo que eso tenían en el corazón. Por eso es que en esta parte vemos que ellos se justifican a sí mismos delante de ¿quién? De los hombres. Hombres ávaros, hombres que se burlaban de ¿quién? De Cristo Jesús. Miren lo que dice en Mateo. Vamos por favor a Mateo, el capítulo 23, el verso 13 y el verso 15. Vamos a dar lectura. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto es tremendo, mis hermanos, cuando nosotros podemos analizar esta palabra. Fue duro Cristo Jesús contra aquellos fariseos. Este fariseo que se acercó y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, tenía todo esto en su corazón. A Dios no le podemos engañar, no le podía engañar este fariseo. Y así es como les confrontaba y les hablaba a estos hombres que decían conocer todo.
absolutamente todo de la ley de Moisés y que no les fallaba nada en lo absoluto. ¿Qué podemos, hermanos? Si bien es cierto, he citado a quienes nomás, ¿sí? He citado a los teólogos, he citado a los doctores, a los licenciados, ¿sí? A los que tienen maestrías y todo lo demás. Hablo en esta parte de la teología. He citado a todos ellos, hombres de letra. Pero bajémonos de ese nivel, hermanos, usted y yo. Sí, me estoy dirigiendo a usted, mi hermano. Usted que es del campamento de Dios, usted que ya conoce las Escrituras. Tal vez tiene la misma actitud de un escriba, de un fariseo. Tal vez dice usted, no, es que yo ya conozco y yo sé todo esto. Pero dentro de su corazón hay todavía lo que Cristo Jesús les recalcó a quienes, a estos fariseos. ¿Qué les dijo? Vuelvo a repetir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están dentro. Analice usted, mi hermano. De pronto para usted es un conocedor de la palabra y para su familia se está convirtiendo en ello. Tal vez un hijo suyo, tal vez sus padres o sus hermanos tienen esa perspectiva de usted, ¿sí? Tienen en su corazón o saben que usted es un hombre que conoce las Escrituras y que por años ha asistido a una congregación. ¿Y qué está haciendo usted? Tal vez tiene esa misma actitud que dice aquí, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes que dicen conocer las Escrituras, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están por entrar. Analice usted si de pronto el concepto que tienen sus hijos, que tiene su esposa o que tiene su esposo, que tienen sus amigos de usted. Si usted está cerrando las puertas para que no puedan ingresar por su forma de vida, por su egoísmo, por su orgullo, por su vanidad, por su avaricia. Y póngale usted algo más que estos fariseos tenían, ya conocedores de la ley, y ellos tenían eso en su corazón. A ellos se dirigía los que querían seguir a Cristo Jesús. Hoy hay mucho de ellos. Muchos dicen, yo ya conozco, yo ya sé, yo ya entiendo y bueno, yo no puedo recibir otra palabra, sino yo estoy para enseñar, yo estoy para dirigir ahora. Y sabemos que no es así. Vemos que en el corazón de aquellos hombres hay este tipo de cosas. He querido que usted conozca en esta mañana a los que querían seguir a Cristo Jesús para que usted haga un análisis en su vida personal. Déjele de lado a los hermanos. Yo no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de los teólogos, sino yo quise utilizar estas palabras para darle a conocer a usted qué cosa, que gente de letra, gente que conoce, está lejos del corazón de Dios y no está siguiendo a Cristo Jesús. Entonces usted, a la medida que usted conoce la palabra del Dios eterno, puede constituirse en un escriba o en un fariseo. En otras palabras, un conocedor de la palabra del Dios eterno, mas no en un hacedor. Y la palabra pide que seamos hacedores de la palabra para seguirle a Cristo Jesús. Muchos querían seguir a Cristo Jesús. Hoy estamos analizando a quién, a un fariseo, a uno que ya conoce, que conocía la ley, mas no quería declinar en su conocimiento. La Biblia dice esto en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro que sí, estos hombres amaban el dinero, estos hombres aman, ¿sí?, ser reconocidos por sus labores. Hoy en día tenemos, ¿no?, ¿sí?, gente que ama el compartir, el dar un discurso, el dar una charla, el dar una motivación, ¿sí?, tomando las Escrituras. ¿Para qué? Para ser reconocido,
para tener una recompensa económica, tal vez. Muchos están haciendo ello, ¿sí? Y se constituyen en aquellos hombres, los mismos, ¿sí? Profesionales de la ley, guías del pueblo de Dios. Hoy de igual manera hay muchos de ellos, ¿sí? Que tienen como profesión el ser pastores, ¿sí? Pero están lejos del corazón de Dios y no conocen y no saben lo que dijo esta palabra, lo que Cristo Jesús les dijo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Para seguirle a quién? A Cristo Jesús. En 2 de Corintios 3:6 nos dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. A eso es lo que Cristo Jesús quería llevarles a aquellos seguidores, como hoy quiere llevarnos a usted y a mí. ¿A qué cosa? A ello, a una vida espiritual, a ese nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual le explicó a quién, a Nicodemo. Cristo Jesús le dijo, sí, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Usted y yo tenemos que experimentar ese nacimiento espiritual para ser un seguidor genuino del Dios eterno. Esto podemos ver, entonces, la primera parte, ya podemos ver, ¿no?, en Mateo 8, del 18 al 22, cómo nos puntualiza la palabra. ¿Quiénes eran los que querían seguir a Cristo Jesús? Estaban quienes, los eruditos, los conocedores de la ley, conocedores de las escrituras. Pero veamos quién más nos cita acá puntualmente, quiénes eran los que querían seguir a Cristo Jesús. Veamos el verso 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esa era la respuesta para quién, para estos fariseos, para este escriba. El verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí nos dice puntualmente, ¿sí?, quién más quería seguir a Cristo Jesús. Aquí nos dice, en el verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Sí, primero veíamos quiénes, los eruditos, los conocedores querían seguir a Cristo Jesús y ya tuvieron su respuesta. Ahora nos dice, otro de sus discípulos quería seguir al Señor. Otro, ¿sí? Le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Hermanos, dentro de este otro, la frase que utiliza para conocer a una persona que se acercó a Jesús, que dijo otro de sus discípulos, dentro de esta palabra otros de sus discípulos, nosotros pondremos a todos los que escuchan y quieren seguir, pero tienen sus prioridades. Primero está su negocio, ¿sí? Luego seguir al maestro. ¿Qué le parece? Sí, es verdad. Dentro de estos otros, de este otro, como ya le mencioné, vamos a poner a quién, a estos. Los ricos quieren seguir a Jesús. Usted se habrá dado cuenta ya, sí, en las escrituras, un joven rico se acercó a Jesús y le dijo que qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que bien sabes tú que tienes que cumplir los mandamientos. Le mencionó y él dijo, todo esto he guardado de mí desde mi juventud. Pero llega un punto cuando Cristo Jesús le dice, ¿qué cosa? Que venda todo lo que tiene, que venga y le siga. Este hombre quería seguir a Cristo Jesús, pero se encontró con la gran barrera de ¿qué? De lo que tenía en su corazón, sus negocios.
Ahí estaban sus negocios. Si no, por favor, vamos un momentito a Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos un ratito. Marcos, Mateo, Marcos, capítulo 10, el verso 17 al 22. Del 17 al 22 vamos a dar lectura. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. El verso 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Claro que sí. Hoy en día mucha gente de negocios quiere seguirle a Cristo Jesús. Mucha gente que tiene su profesión, que tiene su negocio, su empresa, quiere seguir a Cristo Jesús. Quiere seguir. Pero al momento que tiene que dejarlo todo por Él, se entristece porque está primero. Como veíamos en el verso 21, Él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Los ricos, para ellos, lo primero está sus negocios y luego, pues, seguirle al Maestro. Y no es así. Los enfermos quieren seguir al Señor. El Señor conoce las intenciones de su corazón. Los religiosos querían seguir a Jesús. Los gobernantes querían seguir a Jesús. Entonces hay una gran cantidad de gente. Como le mencioné al inicio, 4,000, 5,000 siendo alimentados por Cristo Jesús. Dentro de esa multitud de gente estuvieron ellos, los fariseos, estuvieron ricos, estuvieron pobres, estuvieron curiosos, estuvo mucha gente ahí. Dentro de ellos estuvieron también, creo yo firmemente, que estuvieron también gobernantes, como lo dice en Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el verso 42 al 43. Juan 12. Escuche lo que dice la palabra. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los gobernantes, también muchos han creído, sí, pero Dios sabe que en el corazón de estos hombres más pesa la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo dice aquí el verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los gobernantes también querían seguir a Cristo Jesús. Hoy hay muchos que quieren seguir a Jesús. Hoy hay muchos que usted y yo conocemos, que asisten a una congregación. Conocemos gente que está en la asamblea, gente que está en puestos importantes del gobierno y conocen las escrituras. Conocen las escrituras,
mas no siguen al Maestro, mas no siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque aman más la gloria de los hombres, ser reconocidos en medio de una sociedad, ¿sí? Ocupar un cargo muy importante que le dé peso ¿a qué? A su hoja de vida, que le dé un nombre, que le dé un estatus. Eso es lo que busca el hombre. Ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos quieren hoy seguir a Cristo Jesús, pero ya vemos en las condiciones que están aquellas personas. Le mencioné a usted. Tal vez usted, como conocedor de la palabra, está en la posición de estos escribas. Si bajamos ahora a este punto que estamos tratando de otros, ¿sí? Los otros, los ricos, los enfermos, los religiosos, los gobernantes querían seguir a usted. Tal vez usted está en algún punto de estos, que primero le dijo al Señor, primero déjame que vaya a enterrar a mi padre. Primero de pronto usted dice esto, primero voy a acabar esto, voy a estudiar esto, voy a alcanzar esto, voy a hacer mi negocio, voy a alcanzar el anhelo más ferviente de mi corazón. No sé, pese usted ahí en su vida, ¿cómo está? Para esto es la palabra. Los que querían seguir a Jesús, ¿sí? En esas condiciones, así está la gente. No quiere perder lo que tiene. Lo que el hombre entiende, lo primero está sus emociones, los sentimientos, los deseos, los negocios. Tiene que saciar o calmar de manera personal todo esto que tiene en el corazón para luego seguirle a Cristo Jesús. Hay personas que dicen esto, ¿sí? Ponen un tiempo para seguirle a quién, al Maestro. Dicen esto, voy a cumplir tal edad y cuando tenga ya mis 50, mis 60, mis 70, alguien dirá tal vez cuando ya tenga 80 años, ahí sí le voy a servir al Señor, como este hombre. Pero querían seguir a Jesús. Tal vez hoy hay este tipo de hombres que dicen esto, que dicen lo mismo. Primero tengo que hacer, ¿sí?, esto o lo otro y luego te sigo, no hay problema, luego de esto. Hoy hay mucha gente así, ¿sí? Dentro de este grupo de los otros, yo quiero que usted vea a otro grupito más de personas que están ahí, pero esta vez nos vamos a ir a Lucas, el capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, el verso 61 y el verso 62. ¿Ya tiene usted? Lucas, capítulo 9, el verso 61 y 62. Dice así la palabra. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otro grupito que está dentro de estos que dicen, primero déjame que haga esto o lo otro. La respuesta del Dios eterno es muy interesante e importante que usted pueda revisarla. Dice así, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino ¿de quién? De Dios. Usted, mi amado hermano, siervo amado de Dios, usted dio el paso a siervo, a servirle al Dios eterno. Usted ha puesto la mano en el arado. Espero que no esté dentro de ese grupo que mira hacia atrás, que vuelva sus ojos atrás y diga, no, pero si antes yo hacía esto, podía hacer lo uno, lo otro y ahora no puedo.
ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás no sirve. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Muchos querían seguir a Jesús. Hay muchos que se decidieron, pero decidieron regresar atrás. Sí, mi hermano, en la trayectoria de los años que ha permitido que podamos caminar en la palabra, se ha visto mucho de ello. Muchos han puesto la mano en el arado, sí, pero ha habido situaciones en las que ellos han decidido mirar atrás y han decidido abandonar ello, de este llamado, de seguirle a Cristo Jesús. Acabamos de ver, mis hermanos, los que querían seguir a Jesús, una gran cantidad de gente. Usted tendrá ya en mente, alguien más dirá, bueno, querían seguirle los paralíticos, querían seguirle los que servían en puestos públicos, los que querían, sí, la sanidad. Muchos tendrán en mente, sí, mi hermano, cantidad de gente quería seguirle. Los que tenían hambre querían seguirle a Cristo Jesús. Pero ¿cuál era su intención? Saciar ese deseo que hay en su corazón, saciar el deseo de su vientre. Querían comer. Muchos le seguían. Jesús mismo les dijo esto: ustedes no me siguen por lo que he hecho, ustedes me siguen porque les doy de comer. Tremendo, ¿verdad? Entonces hay cantidad de gente que quería seguir a Cristo Jesús, como lo hay hoy en día. Quiero, mi hermano, una vez que hemos analizado los que querían seguir a Cristo Jesús, que hoy podamos ver lo que implica seguir a Cristo Jesús. Claro, porque si analizamos los que querían seguir a Jesús y están en esas condiciones y no pueden seguir, hoy igual manera la gente sigue en esas condiciones. Pero necesitamos tocar este punto que nos enseña lo que implica seguir ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué implica seguir a Cristo Jesús? Un cambio de estructura en nuestra cabecita. Volvamos a Juan, el capítulo 3. Juan, veamos ahí, Juan el capítulo 3. Rápidamente, Juan el capítulo 3. El verso 5 y 6. 3, 5 y 6. Juan, el capítulo 3, el verso 5 y 6 nos dice lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Debe haber un cambio total en la vida del hombre para poder seguirle a Cristo Jesús. Eso tiene que ser cambiado. ¿Quién lo cambia? El Dios eterno. Pero usted tiene que acercarse con esa necesidad. El hombre tiene que acercarse con esa honra al Dios eterno para que Dios pueda cambiar todo ello, para que sus ojos sean abiertos y pueda ver la verdad de su vida. ¿Dónde está? Si está cerca del Dios eterno o está lejos de él. Dispuesto a seguirle sin paga. Esto es lo que implica seguirle a Cristo Jesús. Lo primero, un cambio de estructura en su mente, de su forma de pensar, de actuar, de vivir. Lo segundo, dispuesto a seguirle sin paga. Recuerde la respuesta que le dijo a este fariseo: las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor está invitando a ello, a seguirle al Dios eterno de ella manera, con un corazón desinteresado, con un corazón entregado al Dios eterno. Que el Señor conoce nuestras necesidades y Él proveerá, pero hay muchos. Lo que pregunta primero es, para compartir, para dar el mensaje del Dios eterno, ¿cuánto hay de por medio para llevar el mensaje? Para seguirle a Cristo Jesús hay que estar dispuesto a seguirle sin paga. Recuerde que las Escrituras dicen que Dios no es deudor de nadie. Ello viene, el Señor provee.
dispuesto a dejar su familia. ¿Qué le parece? Mateo 10, 37 al 38. Ahí poquito cerca está. Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Está claro, ¿no? Claro, esto es lo que implica seguir a Cristo Jesús. No le está hablando que usted tiene que abandonar a sus padres, no está hablando que tiene que abandonar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, no. Cuidado vaya a malinterpretar. Lo que está hablando es que su amor por el Dios eterno, sí, tiene que estar en primer lugar, por sobre todas las cosas. Dios no quiere que una familia se destruya, pero Dios quiere ver su corazón que esté dispuesto a todo por el Señor. Eso es lo que implica seguirle a Cristo Jesús, dispuesto a dejarlo todo por Él. Veamos en el mismo capítulo 10 de Mateo, el verso 39. Miremos por favor qué es lo que dice. El 10:39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Está interesante este verso bíblico. El que haya su vida, la perderá. Sí, estamos hablando lo que implica seguir a Cristo Jesús. Hay muchas personas, sí, que han hallado su vida. ¿A qué se refiere esto? Que se han acomodado en una profesión, en una forma de vida, en un estilo de vida, y dice, tengo todo, no me hace falta nada, tengo dinero en el banco, tengo estas posesiones, y aparentemente, ¿qué cosa? Ha hallado ya su vida, no le hace falta nada. Pero dice el verso 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cristo Jesús nos ofrece vida eterna, salvación y vida eterna. Va más allá de tus deseos, de tus anhelos. Va más allá de lo que tú anhelas alcanzar como profesional. Todos esos sueños tienen que estar a los pies de Cristo Jesús. Seguirle a Cristo Jesús, ser un obrero del Dios eterno, es dejar de lado todos esos anhelos y sueños. ¿Sí? Si tal vez lo perderás, pero habrás ganado, habrás hallado tu vida y tu vida eterna, mi hermano. Eso es lo que dice las Escrituras, lo que implica seguir a Cristo Jesús. Dejarlo todo por Él, dejarlo todo por Él. Te hago una pregunta a ti, mi hermano, ya vamos terminando el mensaje, pero te hago una pregunta a ti. ¿Tú eres un seguidor de Cristo Jesús? Amén. Amén, mi hermano. Yo sé que tu respuesta fue un amén y dijiste, sí, soy un seguidor de Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta para ti, la que complementa la primera. ¿Sí? ¿Lo has dejado todo por Él? Respóndete a ti mismo. ¿Lo has dejado todo por Él? ¿Has dejado tal vez ese trabajo que te roba el tiempo y que no has podido edificar tu familia en la palabra del Dios eterno? ¿Has dejado de pronto, sí, tus sueños de viajar o de tener esto o lo otro por dedicarte a buscar la presencia de Dios? Bueno, si eres un seguidor de Cristo Jesús, esto es lo que implica seguir a Cristo Jesús. Cambiar el cambio de estructura de ahí, de tu cabecita. Lo que aprendiste ahí en la universidad, sí, lo que aprendiste ahí como tradición en tu familia, lo que te enseñaron, todo ello tiene que cambiar en tu vida para seguirle a Cristo Jesús. Dispuesto a seguirle sin paga al Dios eterno. ¿Sí? Dispuesto a qué más, aún
¿A qué cosa? A dejar en un segundo lugar a tu familia, que no está mal. El primer lugar tiene nuestro Dios. Y ahí viene lo otro, viene la familia, y ahí podemos poner las otras áreas más de tu vida. Dispuesto a dejarlo todo por Él. Entonces hallarás la vida eterna. Esto implica seguir a Cristo Jesús. Muchos de los hermanos que hoy están conectados a este medio y están escuchando este mensaje saben lo que es dejarlo todo por seguirle a Cristo Jesús. Dejar un futuro económico brillante, tal vez dejar una carrera muy lucrativa, tal vez dejar un puesto allí en tal o cual institución por servirle al Dios eterno. Tal vez alguien dirá, sí, yo entiendo ello, es dejar esto o lo otro. Tal vez dejar a alguien que ama. Estoy hablando de algún joven, ¿sí? Dejarlo por seguirle a Cristo Jesús. Y dirá, yo entiendo esta parte, lo que implica seguir a Cristo Jesús. Me alegro mucho que tú puedas estar analizando en tu vida lo que implica seguir a Cristo Jesús. Mis hermanos, como dijo Isaías, vamos al libro de Isaías 6:8, luego que sus labios fueron tocados por un carbón encendido. ¿Qué es lo que pasó? Vayamos, por favor, Isaías 6. Isaías capítulo 6. Del verso 6 al verso 8. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Este varón, ¿sí? Isaías en su llamado, dice que un serafín vino y tocó sus labios con un carbón encendido y fue quitado de él, ¿sí? ¿Qué fue quitado de él? Su culpa y limpio de todo pecado. Y este hombre dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué tomo esta palabra? Para que usted vea lo que implica seguirle a Cristo Jesús. Es lo mismo que pasó con este hombre. Para él fue un carbón encendido en sus labios que quitó su culpa y su pecado. Para ti y para mí, la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de toda culpa y de todo pecado. ¿Entiende usted esta parte? Yo creo que sí. Cristo Jesús le ha limpiado de todo pecado. Cristo Jesús le ha limpiado de toda culpa. Hoy usted es una nueva criatura. Y usted tiene que tener es la misma palabra de este varón. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que implica seguirle a Cristo Jesús. Si usted puede decir ahí en su corazón o puede levantar su voz y decirle, Señor, envíame a mí. Dilo con libertad, que Él guiará tus pasos. Él no te abandonará. Él no te dejará solo. Si sigues y buscas su presencia, esto es lo importante en tu vida para seguir a Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a dejar? Voy a ir puntualizando porque alguien va a decir esto, bueno, son cosas, trabajos y todo ello que es necesario. Voy a bajar un poquito ahí. ¿Estás dispuesto a dejar la mentira? ¿Estás dispuesto a dejar el engaño? ¿Estás dispuesto a dejar la avaricia? ¿Estás dispuesto a dejar el chisme? ¿Estás dispuesto a dejar esa doble vida? Dile al Señor, tú me limpiaste de toda culpa y de todo pecado. Heme aquí, envíame a mí, y yo lo haré. Tu familia necesita
que les prediques de la palabra, con tu ejemplo, con tu forma de vida, ¿sí? Y ellos identificarán que el Señor está contigo. El reino de Dios no consiste en palabras. Este varón, este escriba, este fariseo que se acercó a Cristo Jesús, como dice las Escrituras, en el verso que estamos viendo en Mateo, el capítulo 8, el verso 18 y 19, dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo este fariseo. Hoy hay mucha gente que le dice lo mismo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero en Primera de Corintios, en esta carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios de Pablo, menciona lo siguiente. ¿Qué cosa? Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Te animo, mi hermano, que tú demuestres ello. Si tú dices seguir a Cristo Jesús, tienes que demostrarlo. ¿Con qué? Con poder. Ese poder que viene de lo alto sobre tu vida, que has podido abandonar el pecado, que has podido desechar toda oferta que no está bien en tu vida, que has podido levantarte, que has podido creer en la palabra, ¿sí? Eso es lo que Dios está demandando para ti, tú que eres un seguidor de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Este es el mensaje que he podido compartirles en esta mañana a todos ustedes, al pueblo de Dios, el campamento de Dios, que usted pueda revisar si antes hubo cantidad de gente que quiso seguir a Jesús. Hoy ha pasado los años desde que mi Jesús caminó aquí en la tierra, y hoy hay mucha gente que quiere caminar siguiéndole a Cristo Jesús, que quiere seguirle a Cristo Jesús, pero ahí están las condiciones o lo que implica seguir a Cristo Jesús. Yo sé que usted me entendió, porque conoce las Escrituras y el Espíritu de Dios está sobre su vida. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Ha sido un tiempo muy, muy hermoso el poder compartir con usted este mensaje, esta palabra, que refresque su alma, que refresque su espíritu y le dé fuerzas para seguir perseverando en el camino que el Señor nos ha puesto a caminar. Usted ha puesto la mano en el arado, no puede volver su mirada hacia atrás, a perseverar, mi hermano. Clamando y orando los unos por los otros, avanzaremos hasta aquel día glorioso que Cristo Jesús nos levante. Ese día está próximo a llegar. Cristo Jesús te ama, mi hermano. Vamos a orar un tiempito. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que por primera vez está viendo este mensaje, que por primera vez ha escuchado el mensaje del Evangelio y cómo se tiene que caminar siguiendo a Cristo Jesús, yo quiero orar por ti. Puede levantar ahí donde está su mano si hay alguien que está enfermo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en el poder de Dios. Si hay alguien que está enfermo, ahí donde tú estás, mi Señor quiere llegar y extirpar la llaga que hay en tu cuerpo, la llaga que hay en tu corazón. Dios quiere que tú le conozcas. El Dios eterno vino a esta tierra justamente por ti, porque te ama y quiere rescatarte, quiere darte vida, quiere darte esperanza, quiere darte salvación y vida eterna. Si tú escuchaste este mensaje, yo te animo a que tú levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Que para mi Dios eterno no hay distancia ni tiempo. Mi Dios quiere llegar ahí donde tú estás. Puedes inclinar tu cabecita y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor con una petición de sanidad, con una petición de un toque especial sobre tu vida. Yo quiero orar. Padre amado, te doy gracias, Dios eterno, por esta hora, mi Rey amado. Señor, gracias.
Gracias, Señor mi Dios, porque tú eres el que haces el llamado, Señor mi Dios. Porque, Señor mi Dios, tú eres, Señor mi Dios, el que unges. Tú eres el que abres los ojos, Señor mi Dios, para que podamos seguirte, Dios mío, Señor mi Dios, bajo los parámetros establecidos por ti mismo, Dios eterno. Nacidos de nuevo, de agua y del Espíritu, bendito Dios. Padre, podremos ser partícipes de tu reino. Señor, cada vida, Dios bueno, que está al otro lado de la pantalla, Dios bueno, que ha levantado la mano, Señor mi Dios, Padre, yo bendigo estas vidas, Dios bueno. Señor, tócalos, Dios mío. Si hay alguien quebrantado en su salud, en el nombre de Jesús de Nazaret, son sanos. Sean dolencias de cabeza, sea afecciones gripales, sea dolencias estomacales, de huesos, de tiroides. En el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera a lugares secos y desolados. Tu palabra dice, tú lo citaste, Jesús de Nazaret, que por tus llagas somos sanos. Así, Padre amado, tu sanidad llegue a cada hogar, a cada vida, Señor, como fuego, Señor mi Dios, desde su corona hasta la planta de los pies. Así oramos, Señor mi Dios. Tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, amado Rey. Gracias, Dios bueno, por este momento. Agradecidos oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor le bendiga grandemente, que tenga un bonito día en compañía de su familia. Siga creyéndole al Señor, siga escudriñando la palabra. Que pronto estaremos juntos allí en la congregación adorando a aquel que vive. Dios bendiga, un excelente día y una semana de victoria. Bendiciones, mis hermanos.